Déjame decirte algo que aprendí creciendo entre Japón y Latinoamérica y que con los años se convirtió en una certeza incómoda. El dinero nunca ha sido el verdadero problema. Lo vi desde niño, lo confirmé como adulto y hoy lo repito con absoluta convicción. En Japón crecí escuchando a personas que no tenían nada después de la guerra, familias enteras viviendo en espacios diminutos, comiendo poco, trabajando mucho, sin quejarse, sin culpar al pasado, sin decir algún día cuando tengamos. Simplemente hacían lo que había que hacer. En Latinoamérica, en cambio, escuché discursos llenos de esperanza, de fe, de creatividad, pero también llenos de excusas bien elaboradas, de justificaciones elegantes, de una costumbre peligrosa de postergar el cambio para mañana. Y ahí entendí que el problema no es la escasez de recursos, sino la ausencia de hábitos sólidos. Japón no se levantó porque apareció el dinero apareció porque primero existió disciplina, constancia, respeto por el proceso y una profunda conciencia de responsabilidad individual. Nosotros, en cambio, muchas veces esperamos que el entorno cambie antes de cambiarnos a nosotros mismos, y eso es una trampa mental que nos mantiene atrapados durante generaciones. Recuerdo claramente la primera vez que llevé a un grupo de latinoamericanos a Japón. Caminaban asombrados, tomaban fotos, hablaban de lo limpio, de lo organizado, de lo avanzado que era todo. Uno de ellos me dijo con admiración que los japoneses eran así porque tenían educación, porque eran desarrollados, porque el gobierno funcionaba. Yo lo miré y le dije algo que siempre genera silencio. Japón funciona porque la gente hace lo que debe hacer incluso cuando nadie los está mirando. En Japón la disciplina no es un acto heroico ni una virtud extraordinaria, es una normalidad cultural. Nadie se siente especial por llegar puntual, por cumplir su trabajo, por respetar una fila o por cuidar un espacio público, porque eso no se negocia, no se discute, no se posterga. En muchos países latinoamericanos, en cambio, cumplir es opcional, llegar tarde es cultural, romper las reglas es visto como inteligencia y aprovecharse del sistema es celebrado como viveza. Y cuando una sociedad normaliza eso, no importa cuántos recursos tenga, siempre estará estancada. Durante años he escuchado la misma frase repetirse como un mantra colectivo: aquí no se puede. Y cada vez que la escucho recuerdo algo que mi madre japonesa me decía cuando era niño: no existen países pobres, existen hábitos pobres. No lo decía con arrogancia, lo decía con realismo. Un país no se construye con discursos, se construye con rutinas. No se construye con esperanza, se construye con constancia. No se construye con sueños grandes, se construye con acciones pequeñas, repetidas todos los días. El problema es que en Latinoamérica queremos el resultado sin el proceso, el aplauso sin el esfuerzo, el éxito sin la incomodidad. Nos molesta la disciplina porque la confundimos con castigo, cuando en realidad es una forma de respeto por uno mismo y por los demás. Nos incomoda cumplir porque nos enfrenta a nuestra propia falta de coherencia y es más fácil culpar al sistema que corregir el carácter. He visto personas con mucho dinero en Latinoamérica vivir en desorden constante, endeudarse sin control, desperdiciar oportunidades, llegar tarde a todo, incumplir promesas y luego preguntarse por qué nada les dura. También he visto japoneses con ingresos modestos construir estabilidad, respeto y crecimiento a largo plazo simplemente porque hacen lo correcto todos los días, aunque no tengan ganas, aunque nadie los felicite, aunque no haya reconocimiento inmediato. Esa es la diferencia profunda que casi nadie quiere aceptar. El dinero amplifica lo que ya eres. Si eres disciplinado, el dinero te multiplica. Si eres indisciplinado, el dinero te destruye. Por eso no sirve de nada inyectar recursos en una cultura que no ha trabajado primero su mentalidad. Cuando digo que no es falta de dinero, es falta de disciplina, no lo digo para humillar, lo digo para despertar. Porque mientras sigamos creyendo que el problema está afuera, seguiremos esperando soluciones que nunca llegan. La verdadera transformación empieza cuando alguien decide llegar a tiempo, aunque todos lleguen tarde. Hacer bien su trabajo aunque nadie lo supervise, cumplir su palabra aunque no haya consecuencias inmediatas. Eso no cambia un país de un día para otro, pero cambia una vida, luego una familia, luego una comunidad. Japón no se reconstruyó en una generación por magia. Lo hizo porque millones de personas decidieron hacerse responsables de lo que sí podían controlar: su conducta diaria.
Y hasta que no entendamos eso, seguiremos repitiendo la misma historia, esperando dinero, esperando oportunidades, esperando milagros, sin darnos cuenta de que el verdadero cambio empieza cuando dejamos de negociar con la indisciplina. Hay una palabra que en Latinoamérica se pronuncia con orgullo y que cada vez que la escucho sé que detrás hay un problema más grande de lo que parece. Le decimos viveza, malicia, ser avispado, saber moverse. Nos enseñaron que el que se cuela en la fila es inteligente, que el que va de una regla es más listo, que el que paga menos impuestos es un ganador, que el que llega tarde pero cae bien no tiene problema. Y sin darnos cuenta, convertimos la indisciplina en un valor cultural, en algo que se aplaude, se enseña y se hereda. En Japón, en cambio, romper una regla no te hace astuto, te hace indigno de confianza, y perder la confianza es perderlo todo. Esa diferencia es brutal, porque una sociedad puede sobrevivir a la pobreza, pero no sobrevive a la desconfianza. Cuando una cultura normaliza la trampa pequeña, inevitablemente crea trampas grandes. El niño que copia en un examen no se convierte mágicamente en un adulto honesto, simplemente aprende que hacer trampa es válido si nadie te ve. El joven que justifica llegar tarde aprende que su tiempo vale más que el de los demás. El adulto que incumple un contrato aprende que la palabra no tiene peso. Y luego nos sorprendemos cuando los países se llenan de corrupción, de informalidad, de caos. No nacimos corruptos, nos entrenamos para hacerlo con pequeños actos diarios de indisciplina que nadie quiso corregir a tiempo. En Japón no existe la idea de a ver qué pasa, existe la idea de hazlo bien desde el principio. Y no porque sean perfectos, sino porque entienden algo que nosotros hemos olvidado. El orden no es rigidez, es libertad. Cuando todo funciona, nadie pierde energía improvisando. Cuando hay reglas claras y se respetan, el esfuerzo se transforma en progreso. En Latinoamérica, en cambio, gastamos una cantidad absurda de energía resolviendo problemas que nunca deberían existir. Retrasos, incumplimientos, errores repetidos, improvisación constante. Eso agota, frustra y crea una sensación permanente de que avanzar cuesta el doble. Muchas personas me dicen que en Japón la gente vive estresada, que son fríos, que trabajan demasiado, y yo siempre respondo lo mismo: el estrés no viene del trabajo, viene del desorden. Un japonés trabaja mucho, sí, pero sabe a qué hora empieza, a qué hora termina, qué se espera de él y qué consecuencias tiene no cumplir. En Latinoamérica vivimos cansados sin haber avanzado, porque todo es incierto, todo es improvisado, todo depende del ánimo del día. La disciplina no quita humanidad, quita caos. No te vuelve menos creativo, te vuelve más efectivo. He visto proyectos increíbles fracasar no por falta de talento, sino por falta de constancia. Personas brillantes que abandonan a la mitad, que cambian de rumbo cada mes, que se cansan antes de ver resultados y luego dicen que no funcionó. En Japón nadie espera resultados rápidos. Entienden que el progreso es lento, acumulativo, silencioso. Entienden que la repetición diaria, aunque parezca insignificante, termina creando algo sólido. Nosotros, en cambio, queremos motivación eterna sin estructura, pasión sin compromiso, sueños grandes sin hábitos pequeños. Y eso no funciona en ningún lugar del mundo. La disciplina no es popular porque te enfrenta contigo mismo. Te obliga a reconocer que no todo es culpa del sistema, que muchas veces el problema está en lo que haces cuando nadie te ve, en lo que decides cuando no hay consecuencias inmediatas. Es más cómodo culpar al gobierno que revisar tus horarios, tus gastos, tu palabra, tu constancia. Es más fácil decir que el país no sirve que aceptar que llevas años repitiendo los mismos errores esperando resultados distintos. Japón no avanzó porque su gente sea superior, avanzó porque su gente decidió dejar de justificarse. Y aquí viene una verdad dura pero necesaria. No todos los países fracasan por falta de oportunidades. Muchos fracasan porque desaprovechan las que ya tienen. Cuando una sociedad premia al que cumple y sanciona al que no, el progreso es inevitable. Cuando una sociedad se ríe del que hace las cosas bien y admira al que se salta las reglas, el estancamiento también es inevitable. No es un castigo divino, es una consecuencia lógica. La disciplina no garantiza éxito inmediato, pero la indisciplina garantiza fracaso sostenido. Si queremos cambiar nuestra realidad, no necesitamos copiar a Japón. Necesitamos entender su principio más básico.
La responsabilidad individual precede al desarrollo colectivo. Nadie llega a rescatarte. Nadie va a ordenarte la vida. Nadie va a hacer por ti lo que tú no estás dispuesto a hacer todos los días. Y hasta que no aceptemos eso, seguiremos confundiendo viveza con inteligencia y comodidad con felicidad, sin darnos cuenta de que estamos pagando un precio altísimo por evitar el esfuerzo que transforma. Hay algo que descubrí con los años y que suele generar rechazo inmediato cuando lo digo en Latinoamérica. El progreso empieza cuando dejamos de huir de la incomodidad. En Japón nadie romantiza el sacrificio, pero nadie lo evita. La incomodidad no se ve como un castigo, se ve como una etapa natural del crecimiento. Nadie espera sentirse motivado para cumplir. Nadie necesita inspiración para hacer lo que corresponde. Simplemente se hace. Y eso cambia completamente la relación que una persona tiene con el esfuerzo. En Latinoamérica, en cambio, esperamos sentir ganas, buscamos motivación constante, necesitamos emoción para actuar y cuando esa emoción desaparece, abandonamos. Por eso empezamos tantas cosas y terminamos tan pocas. No es falta de pasión, es falta de estructura. Desde pequeños, en Japón se enseña algo fundamental. Primero el deber, luego el deseo. No porque la vida deba ser triste, sino porque el orden protege la libertad. Un niño aprende a levantarse a la misma hora, a cumplir una rutina, a respetar tiempos y espacios. No se le dice que es especial por hacerlo, porque no lo es. Es lo mínimo. Ese entrenamiento diario forma carácter. En Latinoamérica muchas veces confundimos amor con permisividad, libertad con ausencia de límites y luego nos preguntamos por qué los jóvenes crecen sin tolerancia a la frustración, sin constancia, sin capacidad de esperar resultados. Nadie les enseñó que lo valioso casi siempre tarda. He visto personas abandonar proyectos justo cuando estaban a punto de despegar, no porque fueran imposibles, sino porque se volvieron incómodos. He visto estudiantes dejar carreras porque ya no les gustaba, emprendedores rendirse porque no era lo que esperaban, trabajadores cambiar de empleo cada año buscando un lugar donde no tengan que esforzarse tanto. Y siempre ocurre lo mismo, llevan consigo el mismo problema, porque no está afuera, está en su relación con la disciplina. Cambiar de escenario no corrige una mentalidad que evita el compromiso. En Japón existe una palabra que no se traduce fácilmente, pero que lo explica todo. Perseverancia silenciosa. No es espectacular, no se publica, no se presume. Es levantarse todos los días y hacer lo que toca, aunque nadie aplauda. Esa es la base de todo desarrollo sostenible. Mientras tanto, en Latinoamérica buscamos reconocimiento temprano, resultados visibles, éxito rápido. Nos frustra no ser vistos, no ser valorados, no ser recompensados de inmediato. Pero el mundo no funciona así. La vida no te paga por intención, te paga por consistencia. La disciplina no es rigidez, es claridad. Te libera de decidir todos los días si haces o no haces, porque ya decidiste quién quieres ser. La persona disciplinada no negocia consigo misma cada mañana, no discute con su pereza, no se traiciona por comodidad, simplemente cumple. Y eso, aunque parezca pequeño, crea una identidad fuerte. En cambio, cuando una persona vive negociando consigo misma, posponiendo, justificándose, se debilita por dentro, pierde confianza en su propia palabra. Y cuando no confías en ti, nada se sostiene. Muchos creen que el sacrificio es perder la vida, cuando en realidad es invertirla. Sacrificio no es sufrir sin sentido, es renunciar a lo inmediato para construir algo más grande. En Japón entienden que el placer constante empobrece y que la incomodidad temporal fortalece. No porque sean masoquistas, sino porque han visto las consecuencias de no hacerlo. Después de una guerra devastadora, no tenían margen para el facilismo. Cada acción contaba, cada hábito importaba. Cada persona era responsable de no convertirse en una carga para los demás. Esa conciencia colectiva nace de la disciplina individual. En Latinoamérica solemos esperar que alguien nos motive, nos empuje, nos rescate. Pero la verdadera disciplina nace cuando nadie te ve, cuando nadie te obliga, cuando nadie te felicita. Ahí se define el carácter. No en los discursos, no en las redes, no en las promesas. La disciplina es silenciosa, repetitiva y muchas veces aburrida, pero es la única que transforma. No hay atajos, no hay excusas que duren para siempre. La incomodidad que hoy evitas es la misma que mañana te va a cobrar con intereses.
Y aquí viene algo que cuesta aceptar. Nadie te debe una vida fácil. Nadie te prometió comodidad. Nadie te garantizó éxito. Pero sí tienes una responsabilidad contigo mismo, no sabotear tu propio crecimiento por miedo al esfuerzo. Japón no se construyó desde la motivación, se construyó desde el compromiso. Y hasta que no entendamos que la disciplina no es una cárcel, sino una herramienta de libertad, seguiremos atrapados en la misma narrativa de siempre, esperando resultados distintos sin cambiar lo que hacemos cada día. Después de tantos años hablando de cultura, disciplina y desarrollo, llegué a una conclusión que no es cómoda, pero sí liberadora. Ningún país cambia antes de que cambien las personas. No existe una reforma mágica, ni un líder salvador, ni un sistema perfecto que funcione si quienes lo habitan no están dispuestos a hacerse responsables de su conducta diaria. Japón no se levantó esperando un milagro. Se levantó aceptando su realidad, asumiendo su derrota y comprometiéndose con un proceso largo, silencioso y exigente. No hubo discursos grandilocuentes, hubo hábitos constantes, no hubo excusas elegantes, hubo trabajo incómodo. Y eso es lo que muchas veces no queremos aceptar en Latinoamérica. El cambio verdadero empieza cuando dejamos de exigir afuera lo que no estamos dispuestos a practicar adentro. Nos acostumbramos a pensar que la disciplina es algo que se impone desde arriba, cuando en realidad es una decisión íntima. Nadie te obliga a llegar temprano cuando no hay sanción. Nadie te controla cuando cumples tu palabra. Nadie te persigue cuando haces bien tu trabajo. Eso lo decides tú. Y ahí está la raíz de todo. Cuando una persona decide ser disciplinada, aunque nadie la vigile, se vuelve confiable. Y cuando una sociedad se llena de personas confiables, el progreso deja de ser una promesa y se convierte en una consecuencia. No al revés. No necesitamos más leyes si no estamos dispuestos a cumplir las que ya existen. No necesitamos más recursos si seguimos desperdiciando los que tenemos. No necesitamos más discursos si seguimos viviendo sin coherencia. Muchas personas esperan cambiar de país para cambiar de vida, sin entender que la cultura no solo está en el lugar, está en los hábitos que llevas contigo. Puedes mudarte a Japón, a Europa o a cualquier país desarrollado, pero si llegas tarde, incumples, improvisas y evitas el esfuerzo, tarde o temprano el sistema te expulsa. No porque sea cruel, sino porque funciona. Los países desarrollados no avanzan porque tengan ciudadanos perfectos, avanzan porque no toleran la indisciplina constante. En cambio, los países que se estancan suelen ser extremadamente tolerantes con el desorden cotidiano, con la falta de palabra, con la irresponsabilidad disfrazada de viveza. Cuando digo que no es falta de dinero, es falta de disciplina, no estoy negando las dificultades reales ni las injusticias históricas. Estoy diciendo algo más profundo. El dinero no corrige una mentalidad desordenada, solo la amplifica. Si una persona no sabe administrar su tiempo, tampoco sabrá administrar recursos. Si no respeta su palabra, tampoco respetará un contrato. Si no es constante en lo pequeño, tampoco lo será en lo grande. Por eso el desarrollo no se compra, se construye, no se hereda, se entrena, no se decreta, se practica. El mensaje final no es pesimista, es esperanzador, porque si el problema fuera solo económico, estaríamos condenados a esperar. Pero si el problema es cultural, entonces el cambio está en nuestras manos. Cada vez que eliges cumplir, aunque nadie te observe, estás rompiendo un patrón. Cada vez que eliges el esfuerzo sobre la comodidad, estás construyendo futuro. Cada vez que eliges disciplina sobre excusa, estás haciendo algo revolucionario. No hace falta que millones empiecen hoy. Basta con que algunos decidan no seguir negociando con su indisciplina. Japón no es un modelo para copiar, es un espejo para reflexionar. No se trata de dejar de ser latino, se trata de dejar de romantizar aquello que nos frena. Nuestra creatividad es un regalo, pero sin disciplina se desperdicia. Nuestra pasión es poderosa, pero sin constancia se diluye. Nuestro talento es inmenso, pero sin hábitos se pierde. El verdadero enemigo no es la falta de oportunidades, es la resistencia al orden, al compromiso, a la incomodidad que transforma. El día que dejemos de preguntarnos qué nos falta y empecemos a preguntarnos qué estamos dispuestos a cambiar, ese día algo se moverá. No de inmediato, no de forma espectacular, pero de manera real. Porque la disciplina no hace ruido, pero deja huella. Y al final,
Esa huella es la que define si una vida, una familia o un país avanza o se queda atrapado repitiendo la misma historia. No es falta de dinero, nunca lo fue. Es falta de disciplina.